Iglesia Presbiteriana Vida y Tierra Fértil Estudios presentan Plantando la Semilla, taller de crianza centrada en el Evangelio. Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a esto que es la lección número 4 de Plantando la Semilla, taller de crianza centrada en el Evangelio. Les damos la bienvenida. Eli Espino Y Francisco Rincón. Gracias por acompañarnos en esta tardecita de sábado o del día que sea cuando estén viendo el video grabado ahí en Facebook, ¿verdad? Así. No sé cuándo será que lo vean, pero bueno, bienvenidos. Y vamos a comenzar con esta cuarta lección que es grabado en el corazón, le pusimos. Tiene que ver justamente con la ley de Dios y cómo está o debería estar grabada en nuestro corazón, ¿sí? Entonces vamos a partir justo de ahí. Si ustedes alcanzaron a imprimir sus hojas, en esta lección, nada más hay las actividades del día, ¿ok? No tenemos las actividades previas, no tenemos las actividades posteriores, solo están las del día. Entonces, si alcanzaron a imprimir, ahí tienen lo que es. Si no, libremente tomen notas y empezamos con este primer texto que está en sus pantallas, que dice: como padre o madre, sabes que es tu trabajo ayudar a formar el carácter. ¿Y qué es parte del carácter, no? La obediencia, el respeto, la honestidad, la disposición en tus hijos. Entonces, ese es como que el primer compromiso que tenemos, ¿no? El saber que el carácter tenemos que formarlo nosotros. Luego, los defectos que vemos en los hijos, X hijos, los tuyos, los míos, los nuestros, tienen que ver justamente con eso, con el carácter. Entonces, ¿qué cosas hacemos nosotros como papá, como mamá, para formar justamente ese carácter? ¿Qué hacemos, por ejemplo, para formar la obediencia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hace otra gente para formar la obediencia? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Yo, por ejemplo, lo veo mucho con papás. Es que a mí me respetas porque me respetas. Porque soy tu padre. Y entonces eso, ¿qué fue, no? O sea, no más porque eres mi papá ya te tengo que respetar. No más porque eres mayor que yo te tengo que respetar. Y muchas veces los niños de 4 o 5 años, cuestionan a papá o mamá, ¿no? Ay, por eso te tengo que respetar. Nada más por eso, o sea, ¿qué? ¿Y eso qué? Yo soy tu hijo. ¿Y? Entonces, ¿cómo es que nosotros tratamos de hacer esto, no? Oye, y que hoy en día sí los hijos están tomando de pronto esa actitud de igualarse a los padres y cuestionar, o sea, ¿por qué te debo de obedecer o por qué te debo de respetar? Desafortunadamente, a lo mejor siempre ha existido, ¿no? Pero como que últimamente lo vemos muy marcado en nuestros tiempos, como que el papá ha perdido mucho esa parte de marcar lo que es el respeto. Bueno, no estamos hablando específicamente de eso, pero de cómo a veces no hemos formado ese carácter de la manera correcta, ¿no? Exacto, y sobre todo, no que no hayamos formado tanto el carácter, sino que hemos cedido ese terreno a los hijos, ¿no? Justamente lo explicaba el otro día con unos papás. Les digo, hay un lugar peligroso. Hay un lugar peligroso que es como el campo territorial de los hijos, ¿sí? Papá está acá, mamá está acá. Son autoridad dispuesta por Dios, establecida por Dios. Son papá, mamá, están sobre sus hijos. Entonces están acá papá y mamá. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estos hijos empiezan a hacer cosas que molestan a papá y mamá y que logran enganchar a papá y mamá? Los niños no se suben a decir, tú papá, no. El papá o la mamá se bajan al nivel de los hijos cuando se enganchan de estas discusiones, de estos malos entendidos, de estos problemas. Se enganchan y se bajan a su nivel. Entonces el hijo dice, ahora sí te tengo en mi campo territorial, te tengo en mi terreno, aquí te quería agarrar, ¿no? Ahora sí estamos al tú por tú. Yo así te digo y te hablo altaneramente, porque ya te traje a mi nivel. Sí. Porque no pudiste controlar tu temperamento, papá o mamá, te traje a mi nivel y ahora sí estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Sí. Entonces muchas veces, ¿y por qué me hablas? Y bueno, pues, porque usted se bajó a ese nivel, ¿no? Entonces, tiene que ver con sí. Todo esto, ¿no? Muy bien. Dice aquí, entonces, sabes que dependerás de alguna herramienta para generar un cambio en tus hijos, ¿no? ¿Qué herramientas hay? Pues lo decíamos ahorita, ¿no? Podemos tener
Híjole, los castigos famosos, ¿no? Que no producen nada bueno, los castigos. Los castigos no sirven, perdón, los castigos no sirven para nada. Los castigos sirven para que los hijos busquen cómo zafarse de ellos. Los castigos sirven para darle creatividad a los hijos en cuanto, ay, ¿cómo me zafó de este castigo? Yo he tenido mamás o papás que llegan y me dicen, oiga, no, es que lo castigo con el celular. Y ¿qué pasa? No, pues llega con el celular, literal, así, ten mamá, me voy a portar mal, aquí te lo dejo. Y dice, ya, me desarmaron. Ya no tengo cómo hacer que obedezcan o que se porten bien. Ellos mismos fueron y me entregaron el celular. Me dijeron, mamá, aquí está el celular, ya castígame de una vez, me voy a portar mal. O en ocasiones se dicen, pero mañana ya lo puedo usar. Sí, o sea, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Entonces los castigos no sirven en realidad para nada, ¿no? Entonces, ¿qué formas estamos usando para generar ese cambio en nuestros hijos? Es más, se los dejo así como que la pregunta en el aire, ¿no? Ya al final de la lección veremos qué pasa, pero ¿dependerá de nosotros ese cambio? No contestes, no digas nada. Pregunta en el aire. Muy bien. Seguimos. Pregunta aquí, dice, ¿de qué forma pretendemos lograr cambios en nuestros hijos? ¿De qué forma? A ver, piensen ustedes, papás, mamás, ¿de qué forma creen que nuestros hijos vayan a cambiar? ¿De qué forma esos cambios podrían ser visibles? Digo, lo decíamos ahorita, ¿no? Las mismas reglas de la casa. ¿Sí? Y esas son como que las más básicas, ¿no? No sé, desde hora de dormir, cosas que tienen que hacer en la casa, como cada quien tiende su cama. Ahorita que están todos aprendiendo en casa, pocos son los que están en la escuela, el hecho de decir, tengo que tomar mis clases en línea o tengo que hacer mis tareas que corresponden, pues es algo que se hace, ¿no? En donde empiezan los hijos a tener una cierta obligación. Pues hay quienes pretenden que de esa forma se logre, ¿no? Se logre que los hijos entiendan o hagan cambios. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces, fíjense, esto a mí me impactó. Porque, ¿qué dice? Dice, sin saberlo, miles y miles de padres cristianos bien intencionados le piden a la ley que haga en la vida de sus hijos lo que solo la poderosa gracia de Dios puede lograr. ¿Cómo queremos que la ley haga algo que la gracia es la que lo logra? Y a veces parecería lo mismo nosotros con nuestras reglas que ponemos. Ya, claro, nuestras reglas, que no son las reglas, no son la ley de Dios establecida en mi hogar. No, son mis reglas que se me ocurrieron a mí. Y que muchas veces están enfocadas a nuestros propios intereses. Mucho están enfocados a nuestros propios intereses. No se recuerdan la primera lección, sino de una repasadita que hablábamos de que nosotros tendríamos que dejar aparte el lado de tener éxito a través de nuestros hijos, de tener una identidad a través de nuestros hijos. Muchas veces estas reglas tienen que ver con eso. Así es. ¿Sí? No quiero que sean los mejores en la escuela, porque eso va a decir que soy un padre exitoso. ¿Sí? Quiero que mis hijos sean los más obedientes, porque me van a reconocer, me van a dar identidad. Que has hecho bien tu trabajo. Que he hecho bien mi trabajo como papá. Sí. Entonces muchas veces tiene que ver con esos aspectos que vimos en esa primera lección, ¿no? Esas reglas las enfocamos no a que glorifiquen a Dios, ni nos acordamos, la verdad, perdón, ni nos acordamos, pero sí a que sean obedientes. Como gendarme, uno diga tal orden y como soldado, sí, señor. Entonces, ¿qué queremos que haga la gracia? ¿O cabrá la gracia en esas reglas? O sea, a lo mejor ni cabe, no le damos oportunidad de que entre. ¿Sí? No sé, se me vino a la mente, ni sé por qué. Ni sé por qué se me vino a la mente. A mí nunca me pasó, mi papá nunca pasó así. Mi abuelito materno no era así, mi abuelito paterno pues no lo conocí. Pero en aquellos tiempos de la revolución, no es cierto, aquellos tiempos donde a los abuelitos se les besaba la mano. No te tocó a ti verlo, a lo mejor no con tu abuelita, sí, pero de que llegaba el nieto y un besito a la mano del abuelito. O sea, esa veneración, ese respeto. ¿Y esa regla de dónde salió? Porque era importante esa regla. ¿A quién daba importancia esa regla? ¿A quién glorificaba esa regla? Pues en este caso al abuelito. Fíjate que
Fíjate que sí, y yo he conocido gente que luego tiene traumas así arraigados fuertemente sobre cosas que vivieron en esas etapas, ¿no? De la crianza. Es que me obligaban a saludar a mis tíos de beso. Y me obligaban. Y yo no quería saludar a mis tíos de beso. Y ahorita no los puedo ver. O sea, uy, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, cuántas veces esas cosas que hacemos como para educar a nuestros hijos, luego salen contraproducentes, ¿no? O sea, gente que es que me obligaban a comerme el tomate a fuerza. Y yo no quería comerme el tomate. Ahorita no puedo ver el tomate. No me dices tomate y se me revuelve el estómago. Entonces, pasa. ¿Por qué? Porque sí, o sea, nos enfocamos en lo que queremos lograr, pero no en lo que Dios quiere que logremos en nuestros hijos. Así es. O los medios para, ¿no? En este caso, las reglas. Y que eso pasa cuando establecemos nuestra propia ley, ¿verdad? Porque, bueno, hablando de la ley de Dios, pues vemos que es totalmente diferente, ¿no? Y que está puesta ahí con un propósito. Exacto. ¿Verdad? Muy bien, pues bueno. Dice, un niño que no se ve a sí mismo con claridad, ojo, ¿cómo es que un niño se vea con claridad? Pues que se vea como es, como pecador. Así como es. nos vemos usted, tú, yo, como nos vemos cada uno, como pecadores. Es un niño que no se ve a sí mismo con claridad, se resistirá a la sabiduría, a la guía, a la disciplina y a la corrección de sus padres. Porque si no, yo no necesito. Así es. Yo necesito que nadie me diga nada. ¿A mí por qué? Yo no soy mala persona. Sí. Hoy estoy escuchando así en mi cabeza algunos argumentos de niños, ¿no? Que en serio se la creen. O sea, se la creen como, ¿y tú por qué me vas a decir algo? ¿Y tú quién eres? Mínimo te mantengo, ¿no? Ya algún derecho tengo sobre poderte decir algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque cree que no lo necesita. Cree que no necesita porque no tiene una conciencia de quién es. No tiene una conciencia de la pecaminosidad que hay en él. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Sí, O sea, y que necesita a Dios, o sea, porque un niño que no reconoce eso, cree que no necesita a Dios. Y ahorita es como un niño, pero ¿qué va a pasar con ese niño cuando crezca? Va a seguir creyendo que está en lo correcto, que todo lo que hace está bien, que nadie le puede decir lo contrario. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Muy bien, vamos hacia adelante. Dice, si todo lo que tus hijos necesitaran fuera el conocimiento y el cumplimiento de las reglas, entonces la vida, la muerte y la resurrección de Jesús no hubieran sido necesarias. Lo mismo que pasa con nuestra salvación. Si nosotros pudiéramos ser salvos por nosotros mismos, no necesitaríamos que Jesús hubiera ido a la cruz. Ido a la cruz. Así es. Entonces, el hecho de que nuestros hijos necesiten de la gracia de Dios y de ese sacrificio es justamente que no podemos dejarlo todo al conocimiento y el cumplimiento de esas reglas o esas leyes. Así ya nos estamos emparejando, ¿verdad? Con esta idea de cómo nos afecta también a nosotros como adultos. Sí, y ¿sabes qué se me viene a la mente? Porque cuando solamente imponemos la regla, realmente volvemos a las lecciones anteriores, no estamos trabajando con el corazón de nuestros hijos y como decías hace rato, o sea, no se están conociendo de lo que ellos necesitan, que es un salvador en sus vidas, porque son pecadores. Exacto, no están reconociéndolo. O sea, pues si yo soy bueno, ¿para qué quiero un salvador? Sí. Pasa. La gracia de Dios. Pasa. Sí, pasa mucho. Hay que saberlo. Su propio imperio, ¿verdad? Crean su propio imperio, nos dicen aquí, tenemos público. Es un público aquí. Crea su propio imperio. Más que imperio, es su propia percepción de corrección o incorrección, ¿no? Entonces, yo estoy bien, no necesito que me corrijan. Yo no necesito quien me salve porque ¿de qué me van a salvar? Para empezar, ¿no? Oye, lo grueso que es algo que nosotros como papás no se los hemos dejado ver a nuestros hijos. Porque el niño que piensa así es porque sus papás
le han permitido o han fomentado, consciente o inconscientemente han fomentado esto en los hijos, porque está en nosotros ir como trabajando esa parte, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, yo pienso que sí. ¿Sabes qué? No es que tú le digas al niño, ay, hijo, eres un pecador. No, no va por ahí. Tienen que reconocer y tienen que reconocer de dónde nacen las cosas que ellos hacen. Claro. Que nacen de la maldad que hay en su corazón, que nacen de la corrupción que hay en uno como ser humano. Pero, en la otra cara de la moneda, lo que tú decías, tenemos papás que, ay, mijito, no, usted es lo mejor del mundo, usted es bueno, usted es lo máximo, usted puede todo, usted hay que nadie le diga nada. Ah, ese niño todo inflado, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente hay un problema, que son niños que se les ha fomentado demasiado el ego, ¿no? O sea, el hecho de decir yo soy el soberano. De hecho, hay hasta algo que se conoce así, yo estoy en contra de ese término, por la forma en que lo sacan, pero se les conoce como el síndrome del niño emperador, ¿no? O sea, Sí. que se creen los dueños y amos del universo y que yo puedo todo y que mis papás yo los mando y ellos obedecen. Y no, como dije ahorita, o sea, no es que el niño tome algo, es que el papá, por eso no me gusta ese término de niño emperador, porque no es que el niño tome algo, es que el papá lo cede, la mamá lo cede, y el niño lo toma y se aprovecha, pero no es porque lo arrebate, porque primeramente uno como papá o mamá lo entrega, ¿ok? Seguimos leyendo lo que dice, Jesús vino porque la ley era buena, ¿sí? Pero definitivamente no lo suficientemente buena para resolver el gran dilema humano del pecado. Entonces, por eso vino Jesús. No vino a abolirla, no vino a abolir la ley. ¿A qué vino? A cumplirla. Vino a cumplirla, ¿ok? Y vino a hacernos conocedores de que nosotros no la podemos cumplir. Así es. ¿En qué? En nuestras propias fuerzas. Así es. Ok, ahora sí ya, decía ahorita, ya nos vamos emparejando, me refiero a que ya vamos entendiendo cómo esto que supuestamente empezamos hablando de cómo afecta a nuestros hijos, nos afecta principalmente a nosotros como papás y mamás. Nosotros tampoco podemos cumplir con la ley. Entonces nuestros hijos tampoco pueden cumplir con las reglas. Nuestros corazones son pecaminosos y apartados de Dios. ¿De qué forma serán los de nuestros hijos? Por ahí hay una idea, para la próxima lección o en alguna otra prometemos explicar bien esta idea porque es compleja, pero hay una idea que dice que los niños, hay tres ideas. Una que dice que los niños nacen buenos, otra que dice que los niños, por parte de sus papás son santificados, tienen algo de bondad o pueden alcanzar esa bondad, y otra que dice que son unos perdidos totalmente, ¿no? Pero bueno, la primera, que dice que son buenos, dice que el niño nace bueno y es toda bondad y que se corrompe por lo que está alrededor, pero que nacen buenos. Entonces, pues, no, pues yo nunca he visto que un niño de 2 años ande el papá, ay, qué bien haces todo, ay, mira qué bien, mira qué educado, no rompe las cosas, no, mira, no toca lo que no debe tocar. No es cierto. ¿Sí me explico? Sí, pues tú y yo no les enseñamos a ser rebeldes. Ellos no, ya lo traen. Incluso a veces de chiquitos, me acuerdo, tienen mucho de ir y prender al apagador y le dices, no toques ahí. Y a veces hasta como hasta te voltean a ver y sí. Ya lo prendió otra vez. Ups. ¿Y quién les enseñó eso? O sea, ya es algo que nacen con ese pecado en su corazón, en sus vidas. Ok, entonces, ojo, el gran dilema humano es ese, ¿no? El pecado que mora en nosotros. ¿Qué dice aquí? Recuerda, el mayor peligro para tu hijo, el grandísimo peligro para tu hijo, no es el mal que está afuera, no es el mal que está fuera de él. Ese no es el mayor peligro, sino es el pecado dentro de ellos, el que es la mayor de todas las amenazas a su bienestar. Sí, qué fuerte. Y nosotros preocupándonos por lo que les rodea, nosotros preocupándonos porque puedan ver o hacer o decir o tal cual cosa. Y no, el mayor problema con los hijos es este pecado que está dentro de ellos. ¿Ok?
¿Qué dice la Biblia, no? No es lo que envenena al hombre, lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Así Pero es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo que es peligroso para ellos, lo que está afuera, sino lo que está dentro. Es lo que los hace hacer las cosas que hacen. Es lo que les hace provocar a los padres. Es lo que les hace desobedecer. Es lo que les hace probar cosas que saben que están prohibidas para ellos. Es lo que les hace ir más allá de los límites puestos por papá y mamá. Ay, es que es desobediente. No, es pecador. Como usted, como mamá o papá, como nosotros. Y por eso existió la ley, porque solamente a través de la ley podemos tener ese parámetro de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Exacto, justamente a través de la ley nosotros conocemos qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Exacto. Entonces, justamente, ¿no? Las reglas podríamos decir que en nuestra casa podrían surgir con esa visión, ¿no? De decir, ¿qué es permitido y qué no es permitido? Sí. Pero siempre con el enfoque a través de la palabra, ¿no? Exacto, siempre con el enfoque a través de la palabra y sobre todo con el enfoque a través de que el cambio no está en ellos, el cambio no lo hace la ley, el cambio no lo hace el cinto, ¿sí me explico? O la vara, el cambio lo hace Dios en la vida de nuestros hijos. Pero ellos tienen que tener el ejemplo claro en papá y mamá. No me voy a adelantar. Ahí viene una diapositiva. Es que ya iba a decir algo, pero no me adelanto. Ahí viene una diapositiva lo que quería decir. Dice, la ley expone y exhibe. La ley expone y exhibe, pero no redime ni produce cambios. Como lo decíamos ahorita, ¿no? Con la ley yo me doy cuenta que está mal. Con la ley yo digo, y he pecado. Con la ley yo digo, sí, mi corazón sale a la luz las intenciones cochinas, oscuras y negras que hay ahí. Pero no va a redimirme. Así es. ¿Sí? Y los cambios no van a ser por el hecho de que yo conozca la ley. ¿Qué pasa con las leyes de tránsito, por ejemplo? Las conocemos, ¿verdad? Y mire, nos da miedito. Falta alguna regla de tránsito, pero no siempre. No siempre nos da miedo. Te pasas el alto, Te pasas el alto. Es más, rebasas los límites de velocidad. Algo tan sencillo. ¿Ves? Tan sencillo, mire. Por el bulevar por donde yo me voy para ir al trabajo, los carros le meten pata. Y pues realmente, tengo que ser honesto, andamos entre 60 y 70. Hay muchos que se van hasta 80, 90. Sí, no soy de los de 70. Pero ni a 70 es lo correcto. Ahí dice 60. Entonces yo ya voy 10 arriba. Pero un día, digo, ¿y estos por qué no avanzan? Y vamos, pero sí todos bien bonitos como a 60. Ya atrás que vi una patrulla y dije, oh, ya vi por qué no avanzamos. ¿Sí? O sea, conocemos la ley, pero no queremos seguir la ley. Conocemos la ley, pero hasta que no vemos que hay consecuencias, decimos, ay, no, yo voy a obedecer, yo sí voy a obedecer, yo no voy a hacer lo que quiero, lo que mi oscuro corazón quiere hacer. ¿Por qué? Porque ya vi que vienen acá atrás. No, y pasas al del tránsito y luego ya le aceleras. Ah, sí. Ya lo perdiste y ya. Sí. Y aquí lo repasaste y te despegas, ¿no? Sí, o sea, sí. No. Y eso, ahora sí que como diríamos, a ver, alguien que diga lo contrario. Sí, de alguna manera todos hemos caído en todos eso. hemos caído en eso, ¿no? Entonces, la ley no va a hacer que yo cambie. Sí. Muchas veces creemos que podemos, en ese sentido, hacer o lograr cambios en nuestros hijos, porque somos tan estrictos y tan duros que vamos a producir cambios en ellos, pero no. Ahorita le voy a decir por qué no. Piensa, papás, mamás, piensen. Cuando tus hijos te desobedecen y te enojas, ojo, visualice una vez que usted se haya enojado por la desobediencia de sus hijos, o sea, siempre, ¿verdad? Cuando tus hijos te desobedecen y te enojas, pregunta, ¿te enojas porque han desobedecido la ley de Dios o porque no te están haciendo caso a ti? ¿Qué es lo que causa enojo? Pues quisiera decir que es lo contrario, pero la verdad es que a veces es porque nos desobedecen a nosotros.
Porque nos están desafiando a nosotros, que somos sus padres. Sí. No porque estén en contra de la ley de Dios. No porque deshonren a Dios a veces con sus acciones, ¿no? Sí, porque incluso la Biblia nos dice que nuestros hijos deben de honrarnos, ¿verdad? Y a veces, o sea, no es por ahí. Hasta ni siquiera es ni por eso. Ni siquiera nos acordamos de eso. Eso es lo que te he enseñado. Sí. Ya salió el ogro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, en vez de muchas veces decir, es que si tú me desobedeces, es porque estás, primeramente, antes que desobedecerme a mí o faltarme a mí, estás faltando a un principio, de Dios. Y no los llevamos a esa reflexión y a ese conocimiento. Para nada. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Para mí es fuertísimo que esta pregunta, cuando la estábamos redactando, la hicimos específicamente por una cosa. Esta pregunta, ¿de quién habla? Del corazón de quién habla. ¿Del corazón de nuestros hijos o del corazón de los papás? Del corazón de los papás. Del corazón de los papás. ¿Sí me explico? Entonces, ya lo decíamos en la segunda lección, ¿no? La pasada no me acuerdo. Los primeros que tenemos que ser sujetos de gracia somos nosotros, ¿no? Fue la pasada. Somos nosotros, los primeritos que tendríamos que ser sujetos de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que no estamos plantando la semilla en el corazón de nuestros hijos. No estamos poniendo esa semillita de la palabra de Dios en ellos. Ese amor por la palabra de Dios. Entonces, los que estamos faltando somos nosotros. Sí, a no llevarlos a ese conocimiento, o sea, de lo que Dios dice y debemos hacer. Y en lugar de doler, fíjense bien lo que estoy diciendo, en lugar de dolernos, no enojarnos, en lugar de dolernos con nuestros hijos porque han faltado a la ley de Dios, nos enojamos. Porque no me obedeció. Porque me falta a mí. Porque a mí no me respetó como me tenía que respetar. ¿Sí? Wow. Son extremos, ¿no? Muy bien. Aquí dice, es el pecado lo que hace que la crianza de los hijos sea difícil, exigente y aparte agotadora. ¿Y qué cree? Es el pecado que mora en ellos y en nosotros. como el que mora en nosotros también. El pecado en general es lo que hace que la crianza de los hijos sea difícil, exigente y agotadora. Qué fuerte, o sea, porque es ese mismo pecado en ellos el que hace que se rebelen y en nosotros que nos hace reaccionar de formas inconvenientes ante la necedad de ellos. Y en lugar de agarrarlos y guiarlos a la cruz, los agarramos y los guiamos ante la famosa, digo, si usted es de México sabe de qué hablo, si no es de México, investigue. ¿Qué significa la chancla en México? Pero en lugar de llevarlos a la cruz, los llevamos a la chancla, ¿verdad? La chancla vengadora o como justiciera. La chancla justiciera. De ¡zas! El azote, ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro. ¿Qué estamos haciendo con ese pecado, no? Dice ahí, la gracia de Dios es la única esperanza para padres e hijos por igual. Porque como lo dije, el problema del pecado no es de los hijos, también es de los padres. Así es. Y es la gracia la única esperanza para padres, pero también para hijos. Híjole. Sí, me estoy acordando en una ocasión que tuve ahí una situación con una de mis hijas y yo me acuerdo que le dije, es que yo no puedo pasar la vida disciplinándote, castigándote, decomisándote cosas, pero aquí lo más importante, recuerdo que le decía a mi hija, es que ella entendiera lo que ella estaba haciendo. Dije, porque si tú no entiendes lo que tú estás haciendo, nunca vas a cambiar. Fue una experiencia bonita al mismo tiempo porque yo vi la expresión de mi hija como reflexionando realmente en lo que ella estaba haciendo. Muy diferente a cuando solamente reaccionamos y queremos que cumplan las reglas. A veces hasta coraje podemos ver en nuestros hijos y está totalmente distorsionado el enfoque de tener una crianza conforme a lo que Dios establece, ¿no? Entonces,
Sí, sí es. Déjate digo cómo se traduce ese coraje que tú dices. A ver, dime. Lo que pasa en nuestros hijos y que tú lo ves como por coraje, que sí es coraje, es rebeldía, es enojo, es la traducción de lo que ellos perciben como algo injusto. Sí, porque así parece, o sea, mamá, si tú me amas incondicionalmente, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Me das muestras de que no me amas. Me tratas como si no me amaras. Eso es injusto. ¿No te acuerdas que un ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Sí, un tiempo, Paula tuvo así como mucho esa frase de, sí. es injusto. Todos los adolescentes lo Todo tienen. era así, todo era injusto. Todo es injusto. Sí, 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 se me vino sí. a la mente Sí, eso. pero muchas veces esta injusticia es sentida más real. Porque nosotros nos pasamos diciendo a nuestros hijos, no, los amo sobre todo, uy, sí, son lo máximo, hijos, los amo, los amo, los amo, los amo. Ah, pero quebraron el plato, se nos ponen los ojos rojos y queremos ese amor, ¿dónde fulminar. Y entonces, espérame, o sea, ¿me dejaste de amar por un plato que rompí? En talleres que yo he dado de crianza les he hecho preguntas a los papás, ¿no? Y les pregunto, ¿qué será lo peor que podrían hacer sus hijos? Y he escuchado de todo, ¿no? Que me rayen el carro nuevo, que me rompan la pantalla que me acabo de comprar de 70 pulgadas, ¿no? Que, las mamás típico, que me agarren mis cremas carísimas y las vacíe, ¿no? Entonces, siempre que me dicen así como que 20,000 cosas que podrían hacer que era lo peor del mundo, incluso en niños, en adolescentes, he hecho la misma pregunta, y la que es casi como de ley es que se droguen, ¿sí? O si es niñas, que salgan embarazadas, o si es niños que embaracen a alguien. Entonces, es como que lo peor de lo peor de lo peor. Y después de esa pregunta les digo, ok, en un mundo hipotético, ¿no? En un mundo paralelo que ocurriera, que sus hijos hicieran eso que para ustedes es lo peor, ¿los dejarían de amar? Después de así como un minuto de reflexión, dicen, no, pues no lo dejaríamos de amar. Y les digo, entonces, ¿por qué actúan con cualquier detallito como si realmente los dejaran de amar? Qué fuerte. Entonces, la gracia es la única esperanza que tenemos, papás y mamás. Debemos aprovechar todos los días, cada oportunidad, para señalar a nuestros hijos la necesidad de la presencia, las promesas, el poder y la gracia de Jesús. Cada oportunidad es buena, cada cosa cotidiana es buena. Cada cosa cotidiana es buena para que nosotros mostremos a nuestros hijos la senda por donde tienen ellos que buscar a Jesús. ¿Sí? Hasta nuestros mismos enojos. Ay, me enojé porque se me hizo tarde. Ya cuando, digo, no les voy a explicar eso ahorita porque si les explico cuando se me hizo tarde, pues ya se me va a hacer más tarde. Pero después les voy a explicar. Me vieron en la mañana que estaba todo encendido, fúrico. Ok, ¿qué estaba pasando conmigo? Ok, tuve que pensar que mucho era por consecuencia de lo que yo había hecho, de que no organizé bien mi tiempo, bla, bla, bla. Estaba enojándome con ustedes, yo no me tengo que enojar con ustedes, yo no tengo que hacer que otras personas lleven la carga de mis malas decisiones o de mi mal manejo del tiempo, bla, 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 bla. Y podemos platicar con ellos, ¿no? Y obviamente llevarlos a dónde? A decir, al final yo soy pecador como ustedes. Al final yo me encuentro en el mismo lado de la justicia que ustedes. Al final yo necesito a Jesús. Al igual que ustedes. Al igual que ustedes. Al igual, ese enojo no se bajó de la nada. Yo tengo que decir, Señor, es mi culpa. Soy responsable de la causa que me genera este enojo. Sí. Entonces, cada situacióncita, cada cosita que veamos, hay que enfocarla en esa necesidad que tenemos cada uno de Jesús. En esa presencia que tenemos que tener en nuestra vida, de las promesas de Jesús. Y estoy hablando justamente de la salvación, ¿no? Y obviamente el poder. ¿El poder para qué? Para combatir el pecado. Usted no necesita el poder de Dios para otra cosa. Digo, no quiero entrar en detalles teológicos, pero de lo que estamos hablando es de que el poder de Dios lo necesitamos para combatir el pecado en nuestras vidas. Así de fácil. Y cómo realmente sin ese poder de Dios nosotros no podemos vencerlo.
Y que cuando nosotros tenemos esa acción como la que tú estás comentando, es una manera tan práctica de modelar a Cristo en nuestras vidas. Porque entonces también nuestros hijos aprenden a vernos necesitados de la gracia de Dios. Y que natural. Sí, y que fallamos. Y que a pesar de que los amamos con todo nuestro corazón y que todo lo que podemos hacer es por el amor que tenemos, fallamos y cometemos muchos errores como papás. Pero cuando mostramos eso, que también necesitamos de la misma gracia que ellos, es una oportunidad para que ellos puedan ver. Pues, Y que cuando ellos crezcan, yo insisto mucho eso, ellos se graben eso en su memoria y saber que ellos pueden ir al Señor. Yo recuerdo cuando sí. Sí, es parte. Sí. Aquí son varias preguntas, es que vamos a empezar. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Obediencia ciega o hijos conforme al corazón de Dios? Pues hijos conforme al corazón de Dios. Bueno, pregunta dice, ¿solo quieres que obedezcan? Pues no. Yo lo dije una vez, ¿no se acuerdan? Que de repente nuestros hijos confrontan. Oye, mamá, ¿por qué le hablaste así a tal señor? ¿Ay? ¿Cómo? Sí, yo le estoy enseñando que no debe de hacerlo. Que no debe ser así, ¿no? Entonces, solo queremos que obedezcan. ¿Solo quieres poder controlar su comportamiento hasta que estén fuera de tu cuidado? Ay, que no me den lata mientras se casan. Mientras salen de casa por alguna razón, ¿no? O sea, que no me den lata, que no me den dolores de cabeza. Ya después que hagan lo que quieran. Entonces no estamos sembrando nada en sus vidas. Así es. Y solo estamos cuidando una apariencia mientras están con nosotros. Ojo, papás y mamás, porque muchas veces somos papás y mamás que nos gustan las apariencias. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? ¿Quieres poco más que niños que hagan lo que se les dice y no te avergüencen en público? Ay, pues con que no me avergüencen en público está bien. Pues con que me obedezcan más o menos está bien. Ojo, ¿se fijan que todo esto está yéndose nada más a la parte del comportamiento de los hijos y no de lo que hay en su corazón? ¿O anhelas más? Mucho, mucho más. ¿Quieres hijos que vivan todos los días como Dios los diseñó, cuyos corazones sean gobernados por la adoración a Él y que vivan con alegría dentro de los límites que Dios mismo les ha marcado? Yo no quiero obediencia ciega. Yo quiero hijos que sus corazones estén gobernados por glorificar a Dios. Sí. Así es. ¿Tú qué quieres? Igual. Qué bueno, porque son las mismas. Qué bueno, porque son las mismas hijas. Sí. Ok. Tenemos buenas intenciones, papás y mamás, pero damos un mensaje súper equivocado. Ay, no, es que todo sea para la gloria de Dios. Y ya regaña al niño, ya le jalé los pelos. Pero todo sea para la gloria de Dios. Es para que se eduque. Entonces, sí, qué bonito, pero tu intención es muy buena, pero el mensaje que estás dando es todo lo contrario a lo que realmente quieres sembrar en ellos. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros les enseñamos a que tienen que obedecernos ciegamente, por ejemplo, a través de los castigos, regresando a esa parte donde qué medios usamos para que obedezcan, cuando hacemos que obedezcan a través de los castigos, lo único que logramos son niños, número uno, como les decíamos hace rato, que van a querer saltarse los castigos, y número dos, que van a empezar a aprender a vivir en doble moral. ¿Por qué? Mi mamá me está viendo, mi papá me está viendo, me van a castigar, no hago lo malo. Ya no me ven, no me importa, lo hago. Regreso al ejemplo de uno con la patrulla atrás, ¿no? No me ve nadie, voy a 70 mis anchas por el bulevar. Ahí en la patrulla, a 60 como marca la ley. Y empezamos a enseñarles a andar en doble moral cuando aplicamos premios y castigos. Entonces, no es lo que queremos para nuestros hijos. No queremos que obedezcan cuando están papá y mamá. Queremos que se formen un criterio, y un criterio basado en qué, o fundamentado en qué, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Generado por qué? Por la gracia de Jesucristo operando en sus vidas. Así es.
Yo quiero eso. Entonces, dejemos a un lado las buenas intenciones y enfoquémonos realmente a dar el mensaje correcto, que es que como papás, como mamás, también necesitamos de la gracia, que es que como hijos creemos que y sabemos que ellos no van a poder lograr cumplir con la ley por ellos mismos, y que realmente es día a día luchar con nuestro pecado. Y por ejemplo, ahí podríamos cambiar, no son castigos, sino cambiarlo a consecuencias, claro porque que sí. realmente no es que ya no debas de poner en los hijos un castigo, pero yo creo que es incorrecta la palabra castigo. Yo pienso que es la consecuencia. O sea, porque tú hiciste esto, la consecuencia es esta. Entonces, con eso también estamos formando hijos responsables de sus acciones. Y cambia totalmente el concepto y el sentimiento de decir, pues es un castigo, ¿sí? Pero cuando razonan que lo que hicieron está mal, por lo tanto hay una consecuencia, porque nuestra vida se rige así. Tú tienes consecuencias bien buenas o malas de tus acciones. Entonces ellos aprenden a ser responsables y lo asimilan de una manera diferente a llamarle castigo. La diferencia entre un castigo y una consecuencia es que el castigo lo voy a poner de esta forma. ¿Sí? Ubíquense, papás y mamás, en este ejemplo. ¿Cuántos son empleados? Muchos quizá. ¿Por qué trabajan ustedes? Por un sueldo. Entonces, si uno falta un día al trabajo, la consecuencia lógica es que si yo trabajo por un sueldo y falta un día, se me descuente ese día de sueldo. Empleamos la lógica, ¿no? En las consecuencias. ¿Cómo sería un castigo? Falta usted un día, ya el otro día llega al trabajo. De jefecito, falté al trabajo ayer, pero pues ya sé que me lo va a descontar. Y el jefe les dice, no te lo voy a descontar, para nada. A partir de la próxima semana, toda la semana completita, te vas a venir disfrazado de payaso. Y te voy a poner en atención al cliente y así los vas a atender. Para que entiendas que no debes de faltar. Te vas a quedar así como que, ¿y eso qué tiene que ver? Y es exactamente, y por eso se genera el sentimiento de injusticia. Que dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Las hijas se pelean. ¿Cómo los llevo a la palabra? ¿Cómo las llevo a la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la cosa es que, no le pegues a tu hermana. No. Para empezar desde ahí está mal la enseñanza. Es, hija, tienes que amar a tu hermana. Tienes que demostrarle ese amor a través de todos los medios que puedas demostrárselos. Hay que pedir una disculpa primero, hay que reforzar el amor y hay que hacer también como que un acto de servicio por el hermano, ¿no? Hermana, ¿qué puedo hacer por ti? Digo, te ofendí, te di a entender que no te amaba, pero sí te amo. ¿Qué puedo hacer por ti como para mostrarte que te amo? Ahí estamos aplicando entonces la gracia y estamos enseñándoles a aplicar también la gracia. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Dice, si el plan de Dios realmente es hacer visible su gracia invisible, enviando padres de gracia para dar gracia a los niños que la necesitan desesperadamente, entonces estamos llamados no solo a predicar esa gracia, sino a vivirla y modelarla para nuestros hijos todos los días. Viendo papás que se piden disculpas uno al otro cuando se equivocan, viendo papás que piden perdón a Dios cuando hacen algo incorrecto, viendo papás que incluso a ellos, cuando se les falta de alguna forma, les dicen. Si vamos a enseñar a nuestros hijos a correr hacia Jesús todos los días, también debemos correr hacia Jesús todos los días. No lo van a aprender porque vayan una vez al domingo. Y a lo mejor no vamos a estarles predicando ni enseñando lecciones bíblicas todos los días. Sería muy bueno, claro, sí. Pero a lo mejor no lo vamos a hacer. O sea, nuestras generaciones son distintas a las generaciones pasadas, donde había demasiado tiempo. Ahorita no tenemos tiempo de nada, ¿cierto? Entonces, pero el ejemplo siempre está ahí. Una vez leí un libro que me encantó, es de evangelismo, y hablaba del evangelismo y decía que, hablaba de un avión y decía, ¿qué ala necesita el avión más? ¿La izquierda o la derecha para volar? Las dos. Las dos, ¿no? Entonces decía, de la misma forma,
Quien habla la palabra de Dios necesita esas dos alas. Una ala es la palabra misma de Dios y la otra ala es el testimonio. Porque si solo ven mi testimonio y no saben qué lo provoca, no sirve de nada. Y si solo hablo la palabra de Dios, pero están viendo todo lo contrario, como decimos, ¿no? Los vacuna uno contra el evangelio. Dicen, ay, no, de los cristianos yo no quiero saber nada. Ay, los cristianos todos son bien hipócritas. Ay, los cristianos esto. No sé si lo he escuchado, pero yo sí lo he escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué alas sirven más para trabajar en esta parte con nuestros hijos? Ambas alas. Mi testimonio como padre necesitado de la gracia de Dios. Y la palabra viva, ¿sí? Hablada a ellos, ¿no? Si queremos que nuestros hijos estén tristes ante el pecado, si queremos que realmente ellos puedan reconocer que es algo que no quieren en sus vidas, dice, tristes ante el pecado en sus corazones, también debemos lamentar nuestro pecado como padres. Y ahí muere la soberbia como papá y como mamá. Regreso al ejemplo. Y como papá y como mamá, sí, estamos acá, en autoridad, pero estamos aquí, delante de Dios. En igualdad. En igualdad. Y tanto necesitan ellos, como necesitamos nosotros. Y el momento en que nosotros entendemos esto, es que podemos empezar a hacer cambios en nuestra forma de criar a nuestros hijos. Y eso me lleva a esa afirmación. Somos más parecidos que diferentes a ellos. Somos más parecidos en esa necesidad que tenemos de un Salvador. Somos más parecidos en que nos equivocamos a cada rato. Somos más parecidos en que nuestro corazón se quiere revelar ante todo en cada momento. Entonces, que no me vengan a decir que estos hijos rebeldes que yo tengo, no. La rebeldía también está aquí, en mi corazón. Y eso, en lugar de hacerme sentir orgulloso, claro que no, me hace poder humillarme y me hace también poder entender a mis hijos. Así es. ¿O tú qué opinas? Sí, es que así es. Así es. Pues bueno, esperamos. Como que se fue rápido. Se fue rápido, ¿no? No. Esperamos que haya sido, pues ahora sí que de edificación, esta lección del día de hoy. Si pueden prender sus cámaras, quienes las tienen apagadas, por si hay alguna pregunta, algún comentario, enciendan cámaras, por favor, los que faltan de encender, si nos hacen el favor. Pues, no sé, ¿qué opinan de lo que se trató de la lección? ¿Qué piensan? ¿Dejó algo en sus corazones? ¿No dejó algo en sus corazones? Es un reto. Sin duda es un reto y no es fácil, porque así es la vida, y así es la vida en el Evangelio. El primero, reconocerse uno mismo como necesitado de esa gracia de Dios, como primer transgresor de la ley. Así es. Que la quebrantamos a cada rato, ¿no? Muchísimo. Pues bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, idea sobre lo que hablamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Tengo una duda respecto a lo que comentaban ahorita de llevar, en lugar de castigar, llevar las actitudes de nuestros hijos a la palabra. Me parece, pues, eso muy bueno y muy interesante y a la vez difícil, ¿verdad? Porque ya tenemos arraigadas esas costumbres y esas, pues sí, son como ya mañas de uno como papá, ¿no? De que hacen algo y de volada uno, te voy a castigar o algo así. Pero yo tengo una situación muy frecuente con mis hijos. Es, bueno, el mayor y con los otros dos que tienen sus iPads, ¿no? Entonces yo pongo las iPads en una mesa y les digo, no las van a agarrar, no las van a tocar. Mi niño, uno de mis hijos no la toca y la otra niña la agarra. Entonces yo le digo, bueno, ya te dije que no lo agarres, ¿por qué lo haces? Entonces yo te voy a castigar a ti, tú no la vas a usar por más, a este sí se la voy a dar porque él sí obedeció y a esta niña ya no, ¿verdad? Entonces también me pasa con el mayor, le digo, ya paga el videojuego y quedamos un acuerdo y todo, y no, mamá, y ahorita, y espérame, y ya da cuenta que ya el trato se deshizo.
Entonces es una situación muy frecuente que a veces yo acabo castigándolos o les digo que los voy a castigar y luego no les cumplo el castigo. O sea, es así como ya una situación así bastante estresante y yo no sé qué decirles de la palabra respecto a eso. Ok, aquí pasa algo muy cotidiano para todos los papás. Todos batallamos con eso. Todos batallamos con los tiempos límite de las cosas. Hay veces que ni siquiera queremos perder tiempo explicando y diciendo y negociando con ellos. Y sinceramente es un buen recurso, muy buen recurso. Hay una aplicacioncita que se llama Family Link, hablando de eso específicamente, en donde ahí se ven dos cuadritos, uno pertenece a cada una de las hijas, y donde uno controla cuántas horas pueden usar sus dispositivos, ¿no? Al día. Tienes una hora para usarlo, tú sabes a qué hora lo uses. Y a las 7 se prende y se apaga a las 9, o sea, no puedes usarlo después de las 9 de la noche. Pero al final, eso solo genera esta parte de que me obedeces porque me obedeces. Y no estamos trabajando realmente con el corazón. Y ahí es lo importante, donde tenemos que aplicar la palabra, ¿no? ¿Qué está pasando con este videojuego? ¿Qué está pasando con esta tablet o esta iPad? ¿Está convirtiéndose en un ídolo en tu corazón? Y ahí entonces es donde atacamos. Estás glorificando más tu tiempo con ese dispositivo electrónico, que tu tiempo, si es que tenemos algún devocional, si es que tenemos algo en familia que hagamos con algún sentido como que de oración o de comunión en cuanto a esto, pues entonces estás glorificándolo más, o incluso, ¿sí? Estás poniéndolo sobre tus otras actividades, y es ahí donde podemos meter esta enseñanza, ¿no? Hay una premisa sobre esto, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de usar algo sabiamente, entonces no lo puedes usar. ¿Sí me explico? Si las horas que se te conceden para usarla, para que seas una persona íntegra, para que tengas un respeto a ti mismo, ¿sí? Para que respetes incluso tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, porque el que estés tú demasiado tiempo en otras cosas que no van a edificarte es no estar respetándote a ti mismo como templo del Espíritu Santo, ¿no? Se fijan ya todo lo que vamos uniendo con esta misma idea, entonces de ahí podemos partir. Entonces tú no sabes usar correctamente un iPhone. Entonces no la puedes tener hasta que la uses correctamente. Mañana tendrás una nueva oportunidad de que veamos si la estás usando correctamente, qué contenidos estás viendo, qué tiempo estás usándola. Y si vemos que no la usas, pues no la vas a poder seguir usando ese día. Esa es la consecuencia. Hasta ese momento llega el tiempo y se guarda, se encierra con llave. No la pongo en la mesa para que él mismo decida no agarrarla. Eso es hasta cruel, ¿no? O sea, digo, uno no pone una botella en la mesa con un alcohólico que está en recuperación. Entonces, no. Pues la escondo, la guardo. O sea, no tienes derecho a usarla. Lo siento. Mañana vas a tener una nueva oportunidad para demostrar que estás aprendiendo a usarla correcta y sabiamente, ¿no? Entonces podemos enfocarnos por ahí, ¿no? ¿Qué estás dejando que entre a ti, a tu mente, a lo que estás pensando? Yo siempre hablo del tiempo compensatorio. ¿Qué es el tiempo compensatorio? Tú puedes tener alguna distracción banal, ¿sí? Siempre y cuando tengas una proporción de tiempo en algo que te edifique. Me leíste 20 minutos de la Biblia, perfecto. Puedes tener a lo mejor una hora de videojuegos. ¿Sí? Estuviste, no sé, ayudando en ciertas cosas, perfecto. A lo mejor puedes distraerte con algún dispositivo electrónico tanto tiempo. Entonces usamos el tiempo de compensación. ¿Por qué? Porque si no llega la desproporción en ese sentido. No sé si aclaré la pregunta o confundí más. No, está bien, excelente. Sí, sí, me agrada la respuesta. Gracias. No, no hay de qué. Gracias, Pues bueno, no sé si felicidades. gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta o algo. Y si no, pues con eso cerramos el día de hoy. Aquí en público presente, ¿no? Ok, tampoco hay preguntas. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Recuerden que sigue abierto el taller. Es la lección 4, son 15, nos faltan 11 todavía.
Entonces todavía es un reto de varios meses, ¿no? Se va a acabar pronto. Y pueden seguir invitando gente, por favor. Esto se nutre mucho cuando la gente está en vivo. Yo sé que hay mucha gente que no puede y que mucha gente la ve en las grabaciones, y está bien, pero si podemos jalar más gente para que pueda estar en vivo, sería muy bueno. Muchas gracias por su presencia y pues nos vemos en 15 días. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye, Bye, nos vemos. bye.